Muy bien, muy buenas noches. Estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Gracias por estar de aquel lado, por acompañarme. Gracias porque una vez más podemos transmitir la palabra de Dios y transmitir aquellas cosas que Dios nos va enseñando en este tiempo. Qué precioso que es poder aprender a los pies de nuestro Salvador. Seguimos con esta serie de mensajes basados en el libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 22 del libro de Proverbios. Y vamos a ver algo que está ocurriendo en este tiempo, digamos, algo que es tan común en este tiempo, que es precisamente la inmoralidad sexual. Y cuando hablo de la inmoralidad sexual no hablo solamente de el adulterio, sino también de la fornicación y de la homosexualidad y de todo aquello que está condenado por la palabra de Dios, lo cual ante un Dios santo es algo que no se puede tapar. Por supuesto que todo el que viene a Cristo es perdonado, ¿sí? Pero la inmoralidad sexual está totalmente en contra de la santidad de Dios y de la voluntad de Dios. Porque por causa de la inmoralidad sexual galopante que estamos viviendo, muchas vidas se están destruyendo y muchos matrimonios están cayendo a pedazos. En los siguientes proverbios entramos en el tema de la inmoralidad sexual y vamos a entrar también en el tema de su agravamiento en el final de los días y las consecuencias que traen la fornicación y el adulterio. La degradación sexual se agudiza cada día más y muestra la decadencia que el ser humano está viviendo. Ya no hay valores, ya no hay fidelidad prácticamente. Tanto la fornicación como el adulterio son signos de la infidelidad de la mayoría de los seres humanos. La pornografía y el desnudo están aumentando de maneras escandalosas. Lo que antes era reservado a círculos íntimos ahora es público y a plena luz. Ya la gente no tiene pudor, ya la gente no tiene límites para lo que se ve. A veces es escandaloso lo que se ve. Y alguno puede decir que te la estás dando de santo. No, simplemente estoy anunciando lo que la palabra de Dios dice. Y aquellas cosas que sé que porque Dios me las ha mostrado son graves y agravan la situación, ¿sí? El pecado estaba sujeto a sentencia. Si alguien transgredía lo establecido por Dios, en la ley ya estaba enjuiciado y sentenciado, ¿sí? Por eso veremos que el pecado de adulterio era castigado con la muerte. La única forma de frenar la inmoralidad sexual en Israel, en el pueblo de Israel, y mantener la pureza de un pueblo al que Yahvé había llamado a ser santo, porque así les dijo Yahvé al pie del monte Sinaí. Veamos qué dice Éxodo 19, 4 al 6. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mis mandamientos, entonces vosotros seréis objetos de mi predilección entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Esto es lo que le dice Moisés, para que Moisés transmita al pueblo de Israel. Dios había escogido un pueblo entre todos los pueblos para que fuera santo y para santificarlo, para que también fuera un pueblo fiel
fiel a él y fiel entre sí. Cuando un hombre y una mujer contraían matrimonio, la fidelidad tenía que ser hasta que la muerte los separara. Eso es algo que hoy en día, sin ser el pueblo de Israel, todos lo sabemos porque lo dicen los mismos jueces, lo dicen hasta que la muerte los separe. El libro de Proverbios tiene como base la Torá, por tanto estaba ligado a la ley mosaica. Así que cuando nosotros vemos el libro de Proverbios, vemos entonces que es un libro que extrae los mandamientos, los estatutos, y extrae las reglas que ya estaban escritas en el libro de la ley. Entonces la base es el libro de la ley. Con esta introducción que yo hago ahora, podremos entender mejor Proverbios 22:14. Proverbios 22:14 dice: abismo profundo es la boca de la mujer ajena, el aborrecido de Yahvé caerá allí. Me parece absurdo, es decir, si alguien me escucha o lo ve, le parece absurdo para este sistema, es absurdo algo así, o decir algo así. Pero vamos a ver si es tan absurdo cuando empezamos a entrar en detalle de por qué Dios precisamente da una ley, y con esa ley una sentencia, y con esa sentencia el ejecutamiento de la sentencia. Entonces Dios da instrucciones por medio de la ley lleva consigo un castigo para el transgresor, y el castigo tiene su sentencia, y cuando se ejecuta la sentencia merece el castigo el transgresor. Entonces, vamos a ver, algunas traducciones registran mujer extraña, ¿sí? Pero en realidad es mejor entendido como mujer ajena, porque no es mujer extraña, sino mujer ajena, porque se refiere a la mujer que no le pertenece a ese hombre. Puede ser soltera o casada, pero no es de él, por eso se refiere a mujer ajena. Abismo profundo es la boca de la mujer ajena, es decir, la mujer que no es suya, la mujer que no es de ese hombre. El aborrecido de Yahvé caerá allí. Eso es sentencia. Es sentencia. Entonces vamos a ver mucho mejor y vamos a poder entender mucho mejor este proverbio a la luz de lo que realmente la traducción correcta es de este proverbio. Abismo profundo es la boca de la mujer ajena, es decir, la que no es suya. Simple. La que no es suya. Muy simple. Dios siempre, siempre, siempre bendice y alienta el matrimonio bien constituido. Dios siempre nos está llamando a que un hombre y una mujer constituyan un matrimonio, porque a partir de allí Él construye una familia. Y un matrimonio no está constituido por dos hombres o por dos mujeres, está constituido por un hombre y una mujer con hijos, sean propios, engendrados en el mismo matrimonio, o sean adoptados, porque quizás el matrimonio no puede tener hijos, o deciden no tener hijos propios y que deciden adoptar, lo cual está perfectamente bien, porque Dios nos ha adoptado a nosotros. El primer padre que adoptó es nuestro Dios, así que está totalmente de acuerdo, y es su voluntad que un matrimonio adopte. Lo que no creo que esté tan en su voluntad es que un hombre adopte o una mujer adopte, lo cual Dios lo puede permitir, pero no es del todo lo correcto. ¿Por qué? Porque un hombre puede hacer de padre, pero no puede hacer de madre, va a ser siempre de padre, porque la madre es una cosa porque la madre actúa de una forma y el padre actúa de otra. Entonces el complemento en el matrimonio es un padre y una madre, las dos figuras están bien. En todo caso, si por alguna razón de la vida no pudiese esos hijos no pudiesen tener a los dos,
por cualquier razón que sea, bien, Dios fortalece al hombre para que haga de papá y a su vez tenga que hacer de mamá, o fortalece a la mujer para que tenga que hacer de mamá y de papá. Pero son casos excepcionales, ¿no? Ahora vamos a ver esto. Entonces, como les decía recién, Dios siempre alienta el matrimonio bien constituido. Entonces, cualquier acto sexual fuera del matrimonio estaba y está condenado por la palabra de Dios. La fidelidad conyugal es tan importante delante de Dios como la fidelidad espiritual con Dios. La inmoralidad sexual está a la misma altura que la inmoralidad espiritual, es decir, ser infiel a Dios con otros ídolos está a la misma altura que ser infiel dentro del matrimonio, de que un cónyuge sea infiel al otro cónyuge. Están a la misma altura, el pecado es el mismo. Las consecuencias son diferentes, pero el pecado es el mismo, porque todo pecado tiene sus consecuencias y acarrea con ellos sus consecuencias. Fíjense ustedes, cuando leemos los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, vemos que no tener dioses delante del rostro de Dios está a la misma altura de no adulterar. Dice en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí o delante de mi rostro, pero en el mismo capítulo 20, en los 10 mandamientos, está no adulterarás. Así que el pecado está a la misma altura. No hay pecado chico ni pecado grande. Ahora, si volvemos hacia atrás en Proverbios, tenemos el consejo de Dios, tenemos el consejo que Dios nos da a través de Salomón, a guardar sus mandamientos para ser librados de la mujer ajena. Ya lo vimos en Proverbios 2, por eso no lo voy a volver a tocar ahora. En Proverbios 2 pueden volver a leerlo. También tenemos todo el capítulo 5, está dedicado a la fidelidad conyugal. Vean ustedes que allí habla de la fidelidad conyugal. Y la única forma de comprender la importancia que la integridad y la pureza sexual tienen delante de Dios es viendo las cosas como Él las ve. Viendo las cosas como Él las ve. Nos pide nuestro corazón para que no le pertenezca a nadie más que a Él mismo. Para que no le pertenezca a nadie más que al que Él mismo diga. Es decir, ¿cuál es la razón de un matrimonio consumado delante de Dios? Es que Dios es que cuando nosotros si estamos solos, si somos solteros, Dios mismo es el que debe guiarnos para poder encontrar a la persona con la cual vamos a unir nuestras vidas, y Él mismo nos va a asistir para poder llevar adelante ese matrimonio. Entonces, si vemos Proverbios 23, vamos a ver Proverbios 23, 26 al 28, 23, 26 al 28, vamos a ver qué nos dice. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y observen tus ojos mis caminos. Porque hoyo profundo es la ramera y abismo profundo la mujer ajena. También ella como salteador acecha y provoca traiciones entre los hombres. Mayor, por supuesto, entendemos que la palabra de Dios está escrita a la responsabilidad que tienen los varones. ¿Es aplicable a la mujer? Claro que es aplicable a la mujer. Pero la mayor responsabilidad, observemos, bueno, hoy se ha equiparado bastante, pero la mayor responsabilidad la tiene el hombre, porque, digamos, el hombre es en sí el más infiel dentro de todas las culturas. Siempre ha sido y es el más infiel. ¿Las hay mujeres infieles? Claro que las hay. Pero la Biblia le carga la responsabilidad de la fidelidad al hombre.
lo cual es aplicable también a la mujer, pero el hombre lleva la mayor responsabilidad porque Dios le habla al hombre. Es decir, fíjense ustedes una cosa, si en la tierra los hombres, todos los hombres, estoy hablando de varones, todos los varones, prestaran atención a la palabra de Dios, ustedes podrían observar entonces cómo cambiaría, cómo sería transformada toda la cosa, porque la mayor responsabilidad en todas las áreas la tienen los varones. Inclusive los varones tienen la responsabilidad de corregir y de poner las cosas en su lugar cuando una mujer se está desviando. Es increíble, pero anda exactamente una mosca por encima de la cámara y la está tapando. Es increíble. Fíjense ustedes, entonces Proverbios 23, 26 al 28 nos llama precisamente a entregarle el corazón a Dios para que Él mismo sea quien escoja aquella persona con la cual nosotros tendremos que pasar el resto de nuestras vidas. Entonces, amar es accionar. Y yo no debo andar buscando esto, buscando aquello, buscando más allá. Es decir, cuando una persona es soltera, debe mirar bien con quién se va a casar y mayormente debe preguntar, debe consultar con el Creador para que el Creador sea el que indique el camino con quién se va a encontrar. Yo puedo darles, por ejemplo, mi ejemplo. Yo pertenecía a una congregación y a mi esposa la conocí en otra congregación, lejos. Y Dios hizo que nos encontráramos. Claro que Dios hizo que los encontráramos. Y así es como Dios hace las cosas. Nosotros no sabemos quién va a ser. Hasta que Dios nos muestra quién, no sabemos quién va a ser nuestro cónyuge. Recuerden por qué. Vamos a entender por qué tiene que pasar así. Porque con esa persona vamos a pasar toda la vida hasta que la muerte nos separe. Entonces la fidelidad no es cosa fácil dentro de un matrimonio constituido o buscado por nosotros mismos. Porque cuando vienen los problemas dentro del matrimonio, ahí es donde comienza a ponerse a prueba ese matrimonio. Pero cuando nosotros hemos buscado la voluntad de Dios para el matrimonio, entonces nosotros podemos ir al creador de ese matrimonio, al que nos orientó, al que nos guió para que tuviéramos ese matrimonio, para que nos asista en los momentos críticos y difíciles. Que hemos pasado, que en nuestros matrimonios pasamos tiempos críticos, tiempos difíciles, claro que sí. Y es hasta que las cosas se van encajando, hasta que las cosas se van dando, distintas culturas o distintas formas de crianza, hacen que dos personas puedan ser inclusive, pueden chocar entre sí su personalidad. Pero no es ese el detalle ahora, porque no voy a hablar del matrimonio, sino voy a hablar de la inmoralidad sexual. Ahora bien, Salomón, ustedes pueden ver, Salomón, el mismo que escribió estos proverbios que hemos estado leyendo, muestra por comprobación propia lo que es caer en la peor insensatez y la necedad más absurda. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 7, 25 al 29. Eclesiastés capítulo 7, 25 al 29. Vamos a ver lo que el mismo escritor, porque el que escribe Eclesiastés es el mismo escritor de Proverbios. Así que una cosa es lo que él escribe en Proverbios y otra cosa es lo que escribe ya más viejo en Eclesiastés. Les dije Eclesiastés capítulo 7, 25 al 29. Dice: dirigí mi corazón al saber, a escudriñar y a buscar el conocimiento y la razón, procurando conocer cuál es la peor insensatez, la necedad más absurda. Y hallé, dice, ¿qué halló? ¿Cuál es la peor insensatez y la necedad más absurda?
y hallé más trágica que la muerte, a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Ja Elohim, el que agrada a Dios, escapará de ella, pero el pecador será atrapado por ella. Aquí dice Kohelet, o el predicador, Kohelet, o el predicador, sopesando las cosas una por una para hallar una razón. Lo que aún busca mi alma sin haberlo encontrado. Un hombre entre 1000 hallé, pero una mujer entre todas ellas no la he encontrado. Solo esto he hallado, que Ja Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, porque Dios hizo a Adán y Eva recto, pero el mismo hombre buscó muchas perversiones. Miren ustedes, cuando Dios hace varios reproches a su pueblo a través del profeta Malaquías, entre ellos le reprocha su infidelidad matrimonial. Miren ustedes hasta qué punto Dios se ocupa de la fidelidad matrimonial. Cómo Dios se ocupa de la fidelidad dentro del matrimonio y cómo se ocupa del matrimonio mismo, ¿no? ¿Cómo no va a estar Él interesado en el matrimonio si Él mismo nos ha llamado a constituirlo y a cuidarlo? A ver, dice Malaquías, capítulo 3. Capítulo 2, verso 13 al 16. 2, 13 al 16. Dice así. Miren, entre todos los reproches que Dios le hace a su pueblo a través de Malaquías, le hace este también. Dice, y además hacéis esto, cubrís el altar de Yahvé con lágrimas, llantos y gemidos, porque Él no se vuelve ya más hacia vuestra ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Es decir, la gente llevaba su ofrenda, seguía llevando su ofrenda sin tener en cuenta a Dios. Entonces, como Dios ya no los escuchaba, no les hacía caso, ellos lloraban en el altar y gemían. ¿Por qué? Dice el verso 14, y con todo, preguntáis, ¿por qué? Porque Yahvé ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Y este es un reproche principalmente a los sacerdotes, Porque Yahvé ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto, de un pacto matrimonial. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? Es decir, en la mujer. ¿Y qué demanda ese uno? Ejad, uno. Recuerden que el matrimonio es una sola carne. Ejad, una sola carne, uno. Un linaje consagrado a Ja Elohim. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque el que aborrece y repudia, dice Yahvé, Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Miren hasta qué punto Dios se ocupa de la fidelidad matrimonial. ¿Hasta qué punto? Ya lo habíamos visto en Éxodo. Dios había llamado a un pueblo a ser santo. Y sin embargo, el pueblo, como lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, fue tremendamente infiel en cuanto a inmoral sexualmente e inmoral espiritualmente. Luego Jesús ratifica la ley y muestra la gravedad del asunto. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Miren ustedes hasta qué punto, porque digamos que Jesús ratificó la ley, porque Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por tanto,
cuando él habla de la ley, está hablando de la ley que él mismo le dictó a Moisés. Entonces, ¿qué dice? Capítulo 5, verso 31-32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, la hace ser adúltera. Y cualquiera que se case con una repudiada, adultera. ¿Por qué está hablando Jesús así? Jesús está hablando así precisamente porque en ese momento, en el tiempo de Jesús, había dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Una de las escuelas, la escuela de Hillel, que era a la que pertenecía Gamaliel, quien también fue rabino de Pablo, decía que solo por causa de inmoralidad sexual o por causa de adulterio, podía el hombre repudiar a su mujer, por causa de adulterio de la mujer, ¿no? Todo el peso caía sobre la mujer, pero Jesús está reivindicando a la mujer, entonces está poniéndola en su lugar. Y la escuela de Shammai, que era mucho más liberal, decía que el hombre podía repudiar a su mujer, darle carta de divorcio y echarla de su casa, aun si se pasaba, por decirlo así, se le quemaba la comida o se pasaba de sal en la comida. ¿Cuántos hogares estarían destruidos por eso, no? Entonces, fíjense ustedes, la liviandad de uno, pero la rigidez del otro. Y Jesús pone pone la ley donde debe ir. Es decir, no cualquiera, no se puede estar repudiando a su mujer. No podían, porque sean varones, repudiar a su mujer. Porque Moisés dice, dele carta de divorcio. Pero Moisés, ¿qué fue? Para guardar la integridad de la mujer, para que la mujer no tuviese que estar viviendo dentro de una casa, de un ambiente, con un marido que quizás la violentaba. Entonces, para que fuera así, por la dureza del corazón, dice Jesús, por la dureza de vuestros corazones, que Jesús dio carta de divorcio. Pero al principio no fue así. Es decir, vamos al principio de la creación. Dios mismo nunca contempló el divorcio. Él dijo, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Dejarán al padre y a la madre, dejarán la casa paterna y los dos serán una sola carne. Tendrán vivirán los dos en una sola casa. Abandonarán todo aquello que los ligaba anteriormente. Es decir, lo que Jesús estaba haciendo era resaltar la fidelidad matrimonial, fuera de la inmoralidad sexual. Nunca contempló Dios el divorcio, jamás. El hombre, por la dureza de su corazón, es que contempló el divorcio. Pero desde el principio nunca fue así. También lo vemos en el capítulo 19, 1 al 9. Miren. Mateo 19 vuelve a hablar. Recuerden ustedes que Mateo habla mucho sobre la ley de Moisés. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y se le acercaron unos fariseos para tentarlo, ¿sí? Para hacerle pisar el palito, ¿no? Diciendo, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Porque ellos sabían que la escuela de Shammai, la otra escuela contraria a la de ellos, decían que podía repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces él le van a preguntar para ver de qué lado estaba Jesús. Si se ponía a favor de ellos o a favor de la otra escuela. Él respondió y dijo, ¿no leísteis que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? ¿Ven? Él no va
a la interpretación que hacen ellos de la ley, se va al principio de la creación, ni siquiera toca eso. Dice, y dijo, por esto dejará un hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció, es decir, puso bajo un mismo yugo, unció o lo ató al mismo yugo, no lo separe el hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Miren ustedes hasta dónde quieren llevarlo para tentarlo, ¿no? Para ver qué le van a decir. Les dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Jesús no se estanca en la mitad. Jesús los vuelve a llevar al principio, allá, al principio de la creación donde fue establecido todo, en el Génesis, en el principio de todas las cosas. Aún en el principio del matrimonio, porque lo estableció así con Adán y Eva, y así tendría que ser con toda la humanidad. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Fíjense ustedes que anteriormente había dicho que la mujer que se casara o el que se casara con la mujer repudiada adulteraba. Ahora está diciendo que el hombre que se case con otra mujer comete adulterio. ¿Por qué? Porque Dios ya había establecido que fueran una sola carne. ¿Y cómo decimos hoy? Tan sencillamente como esto: hasta que la muerte los separe. Es decir, la muerte es lo único que puede separar a un hombre de una mujer. Y como dice luego Primera de Corintios, dice Pablo, que la mujer cuando ha enviudado queda libre. Así es como quien se desliga de la ley cuando ha muerto a la ley. ¿Ven ustedes? Esa es la maravilla de todo esto. Vamos a ver, en el capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo, que después ustedes lo pueden leer después, da varias respuestas a preguntas que le hicieron por carta desde la congregación en la ciudad de Corinto. Le enviaron por medio de la familia de Cloé, enviaron varias preguntas, hicieron varias preguntas a Pablo. Entonces Pablo va a dar una respuesta abundante en el capítulo 7 de 1 Corintios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, ustedes van a ver, les decía, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, Pablo habla del matrimonio como la figura más cercana a la relación entre Cristo y la Iglesia. Lo maravilloso de esto es que Pablo toma la figura del matrimonio, es decir, del hombre y de la mujer unidos, toma la figura del matrimonio como la figura más cercana en esa relación entre Cristo y la Iglesia. Él no tomó la figura del Padre y del Hijo, no tomó la figura de los amigos, no tomó la figura de nada. La figura que tomó, la figura más acertada y más cercana que tomó Pablo para describirnos la relación entre Cristo y la Iglesia fue la relación matrimonial. Fíjense a la altura en la que el matrimonio está, ¿sí? Ahora, si ustedes observan bien la Biblia, se van a dar cuenta que el libro de el Viejo Pacto, si ustedes observan el Viejo Pacto, como está coordinada la Biblia, exactamente, la Biblia textual cuarta edición, está coordinada como está el Tanaj, o el Viejo Pacto, el Tanaj, es decir, la Torá, los profetas y los salmos. Van a ver ustedes que en Génesis comienza la humanidad con un matrimonio y termina el Viejo Pacto con otro matrimonio, el de Salomón y la Sulamita.
Van a ver ustedes porque Cantares es el último libro. Entonces, nosotros vamos a ver qué importancia tiene. Y cuando nosotros arrancamos con el nuevo pacto, vamos a ver entonces que la Biblia termina en otro matrimonio de Cristo y la Iglesia en Apocalipsis. Entonces comienza la Biblia con un matrimonio, Adán y Eva. En la mitad de la Biblia, terminando el viejo pacto, con otro matrimonio, Salomón y la Sulamita, que no es otra cosa más que la figura de Cristo y la Iglesia. ¿Y cómo terminamos cómo terminamos Apocalipsis? Con el matrimonio de Cristo y la Iglesia. Fíjense a la altura, fíjense la profundidad, la importancia que tiene el matrimonio delante de Dios. El matrimonio es la institución más sagrada. Fue instituida desde Adán y Java y es la más atacada por la sociedad inmoral y perversa que se deja arrastrar por este sistema corrupto en contra del Creador. ¿Qué es lo que más ataca este sistema corrupto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que más ataca? La familia. ¿Qué es lo que más ataca? El matrimonio. Es lo que más está siendo atacado. Destruir el matrimonio es destruir la base de la sociedad. Porque toda sociedad y toda familia comienza constituyéndose con un matrimonio. Miren ustedes, veamos algunos versículos que nos alientan a mantener la pureza sexual. Vamos a ver, Hechos, capítulo 15, verso 20. 15-20. Vamos a ver Hechos 15-20. Solamente vamos a ver algunos versículos, ¿no? 15-20. Dice así. Por lo cual, leemos desde el 19 para darle contexto. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios. Fíjense ustedes que es una reunión de judíos de la iglesia en Jerusalén que se reúne para ver qué escribirle a los gentiles que estaban siendo perseguidos por los judíos, por los judaizantes, mejor dicho, ¿no? Entonces se le va a escribir una carta, un conducto, para ayudarles a entender de qué cosas se tienen que guardar delante de Dios principalmente. Entonces dice, si no escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, es decir, apártense de la idolatría y de la fornicación. Aquí la fornicación puede tener mucho que ver con la fornicación como inmoralidad sexual, como también la fornicación espiritual, es decir, que seamos infieles a Dios, ¿sí? Y de lo estrangulado, es decir, de todo lo que ha sido muerto sin desangramiento, y de la sangre, es decir, de todo aquello que tenga que ver con comer sangre, ¿sí? Fíjense ustedes la fornicación, ¿dónde está? En medio de 4 prohibiciones. Dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Entonces los judíos tenían ya conocimiento de estas cosas que se tenían que guardar. Pero los gentiles que se convertían a Dios quedaban desorientados. Entonces venían los judaizantes y trataban de llevar a los gentiles, que no eran judíos, a judaizarlos, a hacerles guardar la ley. Entonces, cuando se reúnen en Jerusalén, allí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, solamente 4 cosas le dicen que guarden, que se guarden, que se cuiden. ¿Para qué? Para que entre judíos y gentiles no haya choques. Leemos en el verso 29 también. Miren, verso 29. Dice, verso 27 dice, así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de palabra las mismas cosas. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, miren esto, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, primero el Espíritu Santo y luego a nosotros,
no imponeros carga alguna, como trataban de hacer los judaizantes, aquellos que querían convertir a los gentiles al judaísmo. Excepto estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Allí volvemos a tener la misma palabra fornicación y puede tener que ver con tanto a inmoralidad sexual como a infidelidad espiritual. Dice, bien haréis en absteneros de tales cosas. Tened salud. ¿Por qué? ¿De qué salud está hablando? De salud espiritual. Tened salud espiritual. Porque la salud espiritual también conlleva salud física. Si nosotros espiritualmente estamos bien, porque estamos en comunión íntima con Dios, vamos a tener físicamente también vamos a estar bien, porque el pecado arruina, nos arruina hasta físicamente también. Veamos ahora 21-25, Hechos 21-25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, vean ustedes que son judíos que están escribiendo a gentiles, les hemos escrito que, según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a ídolos, 1, de sangre, 2, de lo estrangulado, 3, y de fornicación. 4 cosas, simplemente 4 cosas de las que tenían que abstenerse. Vamos a Romanos 13:13. Ahí sí, este escrito no es solamente de judíos a gentiles, sino que es de un judío a todos los convertidos, sean judíos y gentiles. Es a la iglesia de Dios. 13:13 dice, la noche pasó, bueno, podemos leer desde el 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, el hecho de que nosotros amemos, va a haber cosas que no vamos a hacer contra los demás. Así que, ¿qué ley hay contra el amor? Ninguna. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Eso está hablando de la venida del Señor, ¿no? O del final de los tiempos. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. ¿Ven ustedes? Si esta recomendación la está haciendo Pablo a los creyentes, significa que va a haber creyentes que pueden estar actuando de esta manera, ¿sí? Primero a los Corintios 6, 15 al 20. Primero a los Corintios 6, 15 al 20. Estoy leyendo algunos de los versículos que nos pueden traer luz sobre esto de la impureza sexual. Primero a los Corintios 6, 15 al 20. Dice, miren ustedes, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Recuerden ustedes que le está escribiendo, primero a los Corintios, está escrita a la iglesia en Corinto, donde había un templo a la diosa Diana o Artemisa, o Astarte, que es Astarot también. Es la misma, es decir, es la misma chola con diferente pollera. Van a ver ustedes, ¿por qué? Porque en ese templo había prostitutas rituales, entonces los hombres por lo general acostumbraban a unirse a esas rameras, ¿sí? Como en actos de adoración a la diosa Artemisa o a la diosa de los pechos desnudos, ¿sí? Entonces, ¿no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne cuando habla del matrimonio. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación.
esto no es solo fornicación como inmoralidad sexual, sino también como inmoralidad espiritual, ¿sí? O fornicación espiritual. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjense la gravedad de esto, ¿no? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no sois vuestros? Acá está la respuesta. Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Miren ustedes, observando esto. Tenemos entonces 1 Corintios 10:8. Casi llegando a la cena dominical, casi llegando a la cena dominical, 10:8. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo en 1 Corintios 10:8? Está hablando de el pueblo de Israel, los varones del pueblo de Israel, cuando allí nosotros, esto lo podemos ver en Números capítulo 25, 1 al 18, cuando ellos se unieron a las moabitas y no solo fornicaron en inmoralidad sexual con las moabitas, sino que fornicaron espiritualmente porque las moabitas los arrastraron a la idolatría de sus propios ídolos. Entonces, 1 Corintios 10:8 se refiere tanto a inmoralidad sexual como a inmoralidad espiritual o infidelidad espiritual. Este relato de 1 Corintios 10:8 lo pueden encontrar en Números capítulo 25, verso 1 al 18. Entonces aquí se refiere tanto a inmoralidad sexual como a infidelidad espiritual. Y quiero terminar con los últimos dos pasajes. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Volvemos un poquito atrás en la Biblia textual, cuarta edición. Primera a los Corintios 4, 3. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, al saber cada uno de vosotros cómo tener su propio vaso en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y en este asunto que nadie engañe ni abuse de su hermano, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto, porque no nos llamó Dios a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que hace a un lado esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. ¿Ven? La gravedad del asunto de la inmoralidad sexual. Les aseguro que las tentaciones se están rondando todo el tiempo. No hay ningún santo en la tierra en que no sea tentado. Una cosa es la tentación y otra cosa es entrar en la tentación y gestar y pecar. Eso es otra cosa. Ahora, nos llama a santificación, es decir, a poner nuestras vidas al servicio de Dios, a poner nuestros cuerpos al servicio de Dios, para que Dios pueda usar nuestras vidas. Les aseguro que no hay nadie que diga ser creyente, que diga ser cristiano, que haya pecado sexualmente con otra persona o que haya caído en inmoralidad sexual, que pueda decir que la pasó bien, porque les aseguro que no la pasaron nada bien. De hecho, cuando un hombre o una mujer ha sido infiel en su matrimonio, verán ustedes las consecuencias que trae todo esto. En algunos casos hasta han perdido su matrimonio, han perdido su familia y hasta han dejado de hablarle su familia. Entonces esto es gravísimo. Efesios capítulo 5, verso 3. Efesios capítulo 5, verso 3. Y acá, prestemos atención porque acá sí va a hablar netamente a la iglesia.
a ese cuerpo de Cristo, a esos miembros del cuerpo de Cristo que fueron llamados a ser santos. Efesios 5:3 dice así: sed pues, desde el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aun sea nombrada entre vosotros, como conviene a santos. Ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmoral o inmundo o avaro, que es un idólatra. Vamos con esto, miren. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo o avaro, cualquiera de las tres, que es un idólatra, idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Observen. Ahora bien, quiero terminar con estas palabras. Estos son algunos de los consejos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos puros e íntegros. La inmoralidad sexual es galopante y está inundando todos los ambientes. Entonces, la recomendación es, mi recomendación por supuesto, y la recomendación de Dios es, cuidemos nuestra sexualidad y cuidemos nuestra familia. Sabemos que vamos a ser cada vez más atacados sexualmente, cada vez más atacados en nuestras familias. Pensamientos y cosas que se nos cruzan en la cabeza y que nos bombardean todo el tiempo. Pero allí está nuestro Dios para auxiliarnos, para asistirnos, para que podamos salir adelante y podamos llegar al final del camino en nuestro matrimonio o con nuestra sexualidad limpia, íntegros, espiritualmente y sexualmente íntegros, para que el día que nos tengamos que presentar delante de Dios podamos presentarnos sin tener que avergonzarnos delante de Él. Dios perdona todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Cristo, a Jesús, el justo, el Paráclitos, el que aboga por nosotros. Pero la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no peca. Así que, ¿qué significa eso? Que la naturaleza de Dios no peca. La naturaleza que Dios ha puesto en nosotros no peca. Pecamos nosotros, sí, porque somos naturalmente pecadores, o nuestra naturaleza es pecadora. Pero cuando la naturaleza de Dios está en nosotros, nos asiste para no pecar. Y eso no significa que seamos perfectos, pero sí podemos ser íntegros. La integridad sexual es algo que nadie jamás va a poder reprochar. Y la integridad en cualquiera de las áreas que sea, ser íntegro, es el arma más poderosa que tenemos contra todo este sistema corrupto, este sistema perverso, sucio que estamos viviendo. Seamos íntegros y ayudémonos unos a otros en oración para mantenernos íntegros. Yo no podría estar hablando de integridad si yo no fuese íntegro. Yo no podría estar enseñando la palabra de Dios si no fuese íntegro, porque tendría acusándome todo el tiempo un dedo. O el dedo de Dios, o el dedo del diablo, o el dedo de mi familia, o el dedo de cualquier persona en la que yo no haya podido ser íntegro. Que Dios nos ayude a ser íntegros. La integridad es un arma poderosísima que nosotros podemos usar en este tiempo. Queridísimos, guárdense en integridad, cuídense mucho, para que nada ni nadie pueda acusarlos de absolutamente nada. Este sistema es perverso, este sistema es corrupto,
y todo este sistema va rumbo a la destrucción, pero nosotros vamos rumbo al cielo. Que Dios los siga bendiciendo, los siga cuidando, los siga guardando, y gracias por estar de aquel lado y estar orando por nosotros. Oramos los unos por los otros y oramos por nuestros matrimonios principalmente. Mi esposa y yo oramos por el matrimonio de todos ustedes, y para que aquellos que todavía no están unidos en matrimonio puedan encontrar con quién unirse en matrimonio, y para que todos aquellos que quizás enviudaron y no puedan o no tengan ni siquiera pensado tener un matrimonio, que Dios los guíe, porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios los siga bendiciendo y los siga cuidando. Nos vemos cuando nos veamos nuevamente. Gracias.